Hola amigos, vamos a hacer ahora el diseño del control del arranque directo de un motor trifásico de inducción. Para ello ya tenemos conectado el circuito de fuerza y las variables de control que vamos a usar. Tenemos el siguiente planteo del problema: diseñar el circuito de control de arranque directo de un motor trifásico en conexión estrella, de tal manera que al pulsar S1 el motor arranque y al pulsar S0 el motor pare. El arranque debe tener protección térmica por sobrecarga e indicar mediante una lámpara cuando el motor esté encendido y otra lámpara cuando el motor esté en falla por sobrecarga. Una vez hecho el planteamiento, tenemos que identificar y definir los elementos de accionamiento y desconexión. Tenemos el respaldo de el diagrama de funcionamiento, lo cual nos aclara mejor el funcionamiento. Hacemos marcha con S1 y hacemos paro con S0. Muy bien, tenemos ahora los elementos de desconexión. Tenemos que elegir el contacto cerrado F1 y el pulsador de paro. Estos dos elementos van a actuar para la desconexión del motor. Tenemos también el pulsador de marcha y el contacto de realimentación. Estos contactos van a ser los que van a activar. Y finalmente tenemos la carga, que es la bobina del contactor K1 y la lámpara H1. A estas variables lo colocaremos en una tabla de verdad. Esta tabla tendrá 16 combinaciones debido a que tiene 4 entradas y el número de combinaciones se determina con la fórmula 2 a la n. 2 a la 4 es 16. Decimalmente está de 0 a 15. Podemos confeccionarlo haciendo en F1 8 ceros y luego 8 unos, el S0 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos, S1 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y el K1 intercalando 0 y 1 hasta el número 15. Entonces, como podemos ver, los contactos del F1 del pulsador S0 son unos. Y para que el K1 más H1 se encienda, tenemos que activar S1 y K1, que son normalmente abiertos. Entonces, cuando se vuelvan unos, la bobina K1 y H1 se van a encender. Y entonces se va a generar el mini término, que va a ser F1 por S0 por S1 por K1. Entonces, esta es la solución, en la cual las entradas F1 por S0 por S1 por K1 producen la activación de la bobina K1 más la lámpara H1. La multiplicación de las entradas nos indica que se van a colocar en serie. Sin embargo, S1 y K1 en la solución son cerrados. Inicialmente habíamos tomado que iban a ser abiertos y no podemos activar el K1 mientras no sea forzando. Entonces, esta solución no nos sirve para implementarlo en la lógica de contactos. Tenemos que hacer un cambio. Vamos a aplicar doble negación a ambos miembros de la ecuación aplicando esta propiedad. Cuando negamos una variable, tenemos 1, 0. Y cuando negamos nuevamente, esta variable va a ser igual a la doble negación, es decir, no sufre ningún cambio. Utilizando esta propiedad, podemos tener esta configuración. En el primer miembro, en el primer negado que está dentro, aplicamos el teorema de Morgan, agrupando los elementos de desconexión y los elementos de conexión. Generamos la suma de
dos términos negados. Aplicamos nuevamente la ley de Morgan en el término negado del producto S1 por K1 y obtenemos que es la suma de S1 negado más K1 negado. Finalmente aplicamos la ley de Morgan en el primer miembro de la ecuación. Tenemos como resultado F1 por S0 por la negación de la suma S1 negado más K1 negado, y esto va a ser igual a K1 más H1. Entonces, los primeros términos de esta solución, F1 y S0, son contactos a la desconexión. Y el segundo término también es un término a la desconexión, pero podemos convertirlo a la activación con tan solo negarlo. Entonces, finalmente tenemos esta ecuación final, que es el contacto cerrado F1 por el paro S0 por la suma de los contactos abiertos del pulsador de marcha más el contacto abierto de K1, contacto de realimentación. Es igual a K1 más H1 negado. Es decir, las cargas están desactivadas. Ustedes pueden verificar, tenemos los contactos cerrados F1, S0, están entregando un 1, y la suma S1 negado más K1 negado, cualquiera de ellos que se active, va a activarse el K1 más H1, cambiando de esta forma a activado. Ahora continuamos diseñando la parte del circuito en la cual nos va a indicar que el motor está en falla, que estaría conformado por el contacto abierto del relé F1 y la lámpara piloto de color rojo, colocando la tabla de verdad para dos elementos, en la cual que F1 cuando está desactivado, la lámpara no debe activarse, y cuando el contacto F1 se active, la lámpara H2 se va a activar, es decir, va a indicar la falla. Entonces, la solución corresponde a la función yes, por lo que le corresponde la ecuación F1 es igual a H2 por tener estados iguales. Entonces, como pueden apreciar, F1 es igual a H2. Esta ecuación está activada porque está en función a la tabla. Entonces, tenemos que negar el F1 para poder adaptarlo al contacto que vamos a usar, el contacto abierto F1. Y tendríamos esta ecuación. Una vez hallada la solución, tenemos que implementarlo. Vamos a colocar la línea L. Como pueden notar, en el primer miembro de la ecuación vemos tres términos que están en multiplicación. Esto significa que van a estar conectados en serie. Colocamos primero el contacto cerrado F1, luego colocamos el pulsador de paro S0 y la suma del pulsador de marcha más el contacto K1, contactos abiertos en paralelo. Y estos se conectan a la carga que es K1 más H1, que son la bobina y la lámpara respectivamente. Esa es la solución de la primera parte del control. El segundo circuito es F1 negado es igual a H2 negado. Colocamos F1 negado y directamente conectamos a la lámpara H2, pues es la función yes, y cerramos el circuito con la línea neutro. Finalmente vamos a unir estos dos circuitos, es decir, vamos a colocarlos en paralelo. Y lo conectamos a un interruptor termomagnético.
Bien amigos, espero que les haya gustado el video, que es producto de mi investigación. Estaremos haciendo más diseños de los siguientes arranques. Gracias por su atención y nos vemos hasta pronto.